Tal vez te has preguntado si lo que aprendiste de niño sobre el bautismo o lo que te han enseñado en tu iglesia es suficiente. O quizás has llegado a pensar que hay algo más profundo, algo más real, que todavía no conoces. Si alguna de estas cosas ha pasado por tu mente, quiero que sepas que este video es para ti. Queridos oyentes, antes de comenzar quiero dejar algo muy claro. Mi intención no es sembrar controversias ni confrontaciones entre las distintas maneras de creer o de practicar la fe. Mi propósito es, simplemente, hablar de lo que dice la Biblia, y a partir de ahí que cada uno, con conciencia y reflexión, saque sus propias conclusiones. Este tema del bautismo ha generado muchas preguntas y también diferentes interpretaciones, pero la mejor forma de acercarnos a la verdad es mirando lo que las Escrituras enseñan directamente. Ahora bien, quiero que pienses en esto. El bautismo no es solo un ritual externo, sino un acto cargado de significado espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús mismo decidió bautizarse siendo ya adulto? ¿O por qué en algunas iglesias se bautiza a los bebés, mientras que en otras se espera a que la persona sea mayor y consciente de su decisión? Son preguntas que tocan la vida real de millones de creyentes y que nos invitan a profundizar en la palabra de Dios. Y hoy juntos vamos a explorarlas con calma y con respeto. Parte 1. Arranquemos con una convicción clara y respetuosa. Cuando leemos todo el testimonio del Nuevo Testamento, la práctica más coherente es bautizar en el nombre de Jesucristo. Esta afirmación no nace de un afán de discusión, nace de mirar con atención lo que Jesús ordenó y cómo la Iglesia Apostólica obedeció. En Mateo capítulo 28, verso 19, el Señor comisiona a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Observa un detalle clave que a veces pasa desapercibido. Se dice en el nombre en singular, no en los nombres en plural, subrayando la unidad divina que actúa en la salvación. Luego abrimos el libro de los Hechos y vemos cómo esa comisión se ejecuta en la vida real. En Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro llama a bautizarse en el nombre de Jesucristo. En Hechos capítulo 8, verso 16, se habla de los que habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. En Hechos capítulo 10, verso 48, Pedro manda a bautizar en el nombre de Jesucristo. Y en Hechos capítulo 19, verso 5, los discípulos en Éfeso son bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es un patrón reiterado, consciente y teológicamente cargado. ¿Qué significa en la Biblia la expresión en el nombre? No es una fórmula vacía. Es la confesión de la autoridad y de la obra de la persona invocada. Hacer algo en el nombre de alguien es hacerlo bajo su señorío y por su poder. Por eso, Colosenses capítulo 3, verso 17, nos llama a hacer todo en el nombre del Señor Jesús, no porque se excluya al Padre o al Espíritu, sino porque en Jesús reside y se revela la plenitud de Dios. Así entendieron los apóstoles la orden de Mateo. Al bautizar en el nombre de Jesucristo, estaban proclamando al Hijo como el camino de acceso al Padre y el dador del Espíritu prometido. Hechos capítulo 4, verso 12, lo expresa con fuerza. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. De modo que bautizar en el nombre de Jesús no contradice a Mateo, lo realiza de manera concreta, porque el nombre único de la salvación concentra la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu. Piensa en una imagen sencilla. Imagina una puerta de 3 goznes perfectamente alineados. El marco es la voluntad del Padre, la hoja que se abre es la obra del Hijo, y el giro que nos introduce es el poder del Espíritu. Entrar por la puerta es confesar el nombre de Jesús. Cuando la Iglesia Apostólica bautiza en ese nombre, no está olvidando al Padre ni al Espíritu, está atravesando la puerta que el Padre dispuso y que el Espíritu abre con el nombre del Hijo grabado en ella. Por eso en la predicación apostólica, el énfasis recae en Cristo, su muerte, su resurrección y su señorío. Romanos capítulo 6, versos 3 al 5, enseña que el bautismo nos une a su muerte y a su resurrección. Gálatas capítulo 3, verso 27,
afirma que los bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Si el bautismo nos introduce en la vida de Cristo, es coherente que se proclame su nombre al realizarlo. Ahora, abordemos algunas preguntas frecuentes para cimentar esta convicción sin caer en extremos. 1. ¿Acaso la fórmula de Mateo no debe usarse nunca? La intención aquí no es prohibir, es aclarar el sentido. Mateo capítulo 28, verso 19, declara la revelación plena de Dios en la misión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia puede citar esa confesión trinitaria al bautizar y al mismo tiempo afirmar explícitamente el nombre de Jesús como la puerta de entrada a esa realidad. En la práctica apostólica, la proclamación en el nombre de Jesús cumple el mandato, porque ese nombre porta la autoridad del Padre y la potencia del Espíritu. 2. ¿Importa la frase exacta palabra por palabra? ¿Importa la teología que confiesas cuando bautizas? El bautismo no es un conjuro, es un acto de fe y obediencia que proclama la obra de Cristo y la acción del Espíritu para gloria del Padre. Reducirlo a una clave verbal empobrece su sentido. 3. ¿Qué pasa con quienes fueron bautizados con la fórmula que cita Padre, Hijo y Espíritu Santo? Si ese bautismo se realizó en el marco de la fe cristiana, con la intención de obedecer a Jesús, la Iglesia histórica lo ha reconocido como verdadero, porque confiesa la misma realidad que la Iglesia primitiva vivió al invocar el nombre de Cristo. La paz del corazón no viene de una sílaba, viene de la fidelidad de Dios y de la fe genuina que abraza a su Hijo. Dicho esto, ¿por qué elegir con convicción la práctica apostólica de decir en el nombre de Jesucristo? Por al menos 3 razones sólidas. 1. Por coherencia bíblica. El testimonio repetido de Hechos muestra la praxis de los apóstoles guiados por el Espíritu. Ellos no improvisaron, aplicaron el encargo del Señor en contextos reales, declarando el nombre por el cual somos salvos. 2. Por claridad cristocéntrica. El bautismo es una proclamación pública de que pertenecemos a Cristo. Nombrar a Jesús centra la fe, la esperanza y la obediencia en Él, y eso evita confusiones sacramentalistas o una comprensión meramente ritual. 3. Por pedagogía misionera. En ambientes donde hay multiplicidad de creencias, decir en el nombre de Jesucristo ilumina a las personas sobre quién es el Salvador, qué hizo por nosotros y bajo qué autoridad entramos a la comunidad del pueblo de Dios. Aterrizándolo a la vida diaria de la Iglesia, pensemos en el momento del bautismo. La predicación llama al arrepentimiento y a la fe, como en Hechos capítulo 2, verso 38. La persona confiesa a Jesús como Señor, y la comunidad en obediencia la introduce en las aguas invocando su nombre. Ese acto proclama que la obra del Hijo nos reconcilia con el Padre y que el Espíritu nos sella para una vida nueva. Luego viene la enseñanza continua, tal como indica Mateo capítulo 28, verso 20, porque el bautismo no es una meta, es un punto de partida en el discipulado. Al mantener este orden, la Iglesia cuida el corazón del Evangelio y evita transformar el bautismo en un evento aislado, sin formación posterior. Alguien podría decir que insistir en el nombre de Jesús suena excluyente, pero al contrario, es incluyente de la revelación entera, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como enseña Colosenses. Proclamar su nombre no invisibiliza al Padre ni al Espíritu, los revela en la obra del Hijo. Otro podría temer que su bautismo pasado quede en duda. Aquí vale una palabra pastoral. Si fuiste bautizado confesando la fe cristiana, descansa en que Dios es fiel. La enseñanza de hoy busca alinear la práctica con el patrón apostólico para que la Iglesia camine con la máxima claridad posible, no para inquietar conciencias que han buscado obedecer al Señor. Ahora bien, esta convicción sobre la fórmula se conecta con otra conversación importante que desarrollaremos en la siguiente parte: el momento del bautismo y a quién se bautiza. En el Nuevo Testamento vemos una secuencia luminosa en muchos pasajes: creer y ser bautizado, como en Marcos capítulo 16, verso 16,
o en los relatos de Hechos, donde personas que han entendido el Evangelio piden las aguas de inmediato, como el funcionario etíope en Hechos capítulo 8, versos 36 al 38. También encontramos referencias a casas enteras bautizadas, como en Hechos capítulo 16 con Lidia y con el carcelero, lo cual abre preguntas sobre la dimensión familiar del pacto. Todo esto merece un tratamiento pausado, bíblico y práctico. Lo abordaremos enseguida, con preguntas guía para padres, para nuevos creyentes y para comunidades que desean honrar a Dios en contextos donde tal vez no hay una iglesia cercana o donde existen diferentes tradiciones. Antes de cerrar esta primera parte, dejemos consolidado el eje doctrinal y pastoral. 1. El bautismo confiesa la obra de Dios en Cristo por el Espíritu, y esa unidad se expresa de forma luminosa al bautizar en el nombre de Jesucristo. 2. La práctica apostólica en Hechos no es una anécdota, es un modelo, y por eso abrazarla trae claridad, enfoque en el Evangelio y fidelidad misionera. 3. La paz del creyente no depende de recitar una frase como contraseña, sino de la fe viva en el Hijo de Dios, de quien procede nuestra salvación. 4. Toda comunidad que desea honrar a Dios puede mantener la confesión trinitaria tal como la enseña Mateo y a la vez realizar el acto bautismal con la proclamación explícita del nombre de Jesús, integrando teología y práctica en una sola obediencia. Parte 2. Bautismo de bebés o bautismo de creyentes adultos. Ya hemos afirmado que el bautismo debe hacerse en el nombre de Jesucristo, porque así lo vivió y practicó la Iglesia Apostólica en el libro de los Hechos. Ahora toca entrar en otro de los debates más comunes y delicados: ¿cuándo debe bautizarse una persona? ¿Desde bebé, como es tradición en la Iglesia Católica y en algunas ramas del cristianismo histórico, o al llegar a la adultez, como lo hizo Jesús mismo y como practican muchas iglesias cristianas evangélicas y protestantes? Este punto no es menor, porque toca de frente la manera en que entendemos la fe, la salvación y la vida comunitaria. Comencemos observando el ejemplo de Jesús. Los evangelios narran que él fue bautizado por Juan en el río Jordán, siendo ya adulto, en un acto consciente, público y decisivo. Mateo capítulo 3, versos 13 al 15, describe cómo Jesús llega al Jordán, se identifica con los pecadores y se somete al bautismo. ¿Necesitaba él arrepentirse? No, pero quiso cumplir toda justicia y darnos un modelo. Si Jesús, el Hijo de Dios, siendo perfecto, decidió bautizarse en obediencia y lo hizo en plena conciencia, ese ejemplo es suficiente para sostener que el bautismo, en su sentido pleno, requiere una decisión personal. Quien se sumerge en el agua está diciendo: creo en Cristo, me arrepiento de mis pecados y quiero seguirle. Ahora veamos el patrón en los primeros cristianos. Hechos capítulo 2, verso 38, lo deja claro. Pedro llama al arrepentimiento y al bautismo. La secuencia es fe y arrepentimiento primero, bautismo después. Hechos capítulo 8, versos 36 al 38, nos muestra al etíope que, tras comprender el mensaje del Evangelio, pide ser bautizado allí mismo, como fruto de su convicción personal. Hechos capítulo 18, verso 8, relata que muchos en Corinto, al escuchar y creer, fueron bautizados. En todos estos casos, la decisión surge de un corazón que ya entendió y aceptó a Cristo. Por esta razón, muchas iglesias sostienen que el bautismo debe practicarse cuando la persona ya es capaz de comprender y confesar su fe. Lo llaman bautismo de creyentes. Este énfasis protege el valor del bautismo como un testimonio consciente de obediencia y como un acto público de fe. El bautismo de adultos no es un simple rito, es un compromiso de vida, una proclamación de que uno ha muerto al pecado y resucita con Cristo, como enseña Romanos capítulo 6. Pero ahora pasemos a la otra práctica, la del bautismo de bebés. En la Iglesia Católica y en varias tradiciones históricas como la luterana, la reformada o la ortodoxa,
El bautismo infantil se entiende como un signo del pacto de Dios con su pueblo. Los que sostienen esta práctica dicen que, así como en el Antiguo Testamento los niños varones eran circuncidados al 8º día como señal de pertenencia al pacto, en el Nuevo Testamento el bautismo reemplaza a la circuncisión como señal del nuevo pacto en Cristo. Colosenses capítulo 2, versos 11 y 12, relaciona la circuncisión de Cristo con el bautismo, mostrando que ambos son símbolos de incorporación al pueblo de Dios. De ahí concluyen que los hijos de creyentes pueden recibir la señal desde pequeños, como un acto de fe de los padres que luego debe ser confirmado por el niño cuando crezca. Quienes apoyan esta práctica también señalan los pasajes de Hechos donde se bautizan casas enteras. Hechos capítulo 16, verso 15, menciona a Lidia y a toda su casa. Hechos capítulo 16, versos 31 al 34, narra cómo el carcelero de Filipos creyó en el Señor con toda su familia y fueron bautizados todos. Primera a los Corintios capítulo 1, verso 16, habla del bautismo de la casa de Estéfanas. Es cierto que no se dice directamente que hubiese bebés, pero los que defienden el bautismo infantil ven en estas escenas un indicio de que toda la familia entraba en la fe, incluidos los pequeños. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Que ambas posiciones nacen de un deseo de ser fieles a la Escritura. Por un lado, está el énfasis bíblico en el arrepentimiento y la fe previos al bautismo, lo que da fuerza a la práctica del bautismo de creyentes conscientes. Por otro lado, está la idea de la comunidad y del pacto que incluye a las familias, lo que da sustento a quienes bautizan a los niños como señal inicial de pertenencia. ¿Cómo encontrar un camino de discernimiento? Lo primero es entender que el bautismo no es un amuleto ni una ceremonia mágica. El agua por sí sola no salva. Lo que salva es la obra de Cristo recibida por fe. El bautismo es un signo visible de esa gracia invisible. Si alguien fue bautizado de bebé, pero nunca profesó fe, necesita encontrarse con Cristo y confesarlo personalmente. Y si alguien fue bautizado de adulto con fe sincera, ese bautismo expresa el modelo apostólico y la obediencia a Jesús. Lo segundo es afirmar que Dios mira el corazón más allá de la forma. Muchas personas que fueron bautizadas de niños en la Iglesia Católica hoy tienen un encuentro personal con Cristo y ratifican su fe en la adultez, ya sea a través de una confirmación o de un bautismo por decisión propia en una iglesia evangélica. Lo importante no es tanto la edad, sino que la persona abrace con convicción lo que el bautismo significa. Lo tercero es recordar que el bautismo siempre apunta a la vida de discipulado. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto quiere decir que el bautismo no es un evento aislado, es la puerta de entrada a un camino de formación continua en la fe. Sea de niño o de adulto, lo fundamental es que el bautizado viva lo que confiesa, que sepa que se ha unido a Cristo en su muerte y resurrección y que ahora camina bajo su señorío. Ahora, ¿por qué a la luz de lo que hemos dicho antes, el bautismo de creyentes conscientes tiene un respaldo tan fuerte en la Escritura? Porque la mayoría de los relatos bíblicos muestran que primero hay fe, luego hay bautismo. Porque Jesús mismo fue bautizado siendo adulto, y porque el acto de descender a las aguas y salir de ellas simboliza de forma más plena la decisión personal de seguir a Cristo. Dicho esto, no podemos negar que Dios ha obrado en millones de vidas que fueron bautizadas de pequeños y que después confirmaron su fe. La gracia de Dios no se encierra en un esquema rígido. Déjame resumir esta parte. 1. El bautismo es obediencia y confesión pública de la fe en Jesús. 2. El patrón bíblico más claro es creer primero y luego bautizarse. 3. El bautismo de bebés nace de la idea del pacto y de la continuidad familiar, pero necesita ser completado con una fe consciente cuando el niño crece. 4. Lo que da valor al bautismo no es la edad ni la cantidad de agua, sino la fe viva en Cristo y la obediencia a su palabra. Parte 3.
¿Cómo discernir si debo bautizarme de nuevo? ¿Qué significa ser bautizado en Cristo? ¿Y cómo vivir después de las aguas? Hablemos de frente y con calma. Muchas personas llegan a este punto con preguntas muy concretas. Fui bautizado de bebé. ¿Debo bautizarme ahora que creo conscientemente? Fui bautizado de adulto, pero en aquel tiempo no entendía el Evangelio. ¿Debería hacerlo nuevamente? ¿Cuándo es prudente y bíblico dar ese paso? Y sobre todo, ¿qué cambia realmente cuando una persona es bautizada en Cristo? Vamos a ordenar todo en un camino claro y pastoral. Primero, ¿qué significa ser bautizado en Cristo? Romanos capítulo 6, versos 3 al 5, enseña que el bautismo nos une a la muerte y a la resurrección de Jesús. No es un adorno religioso, es una confesión pública de que hemos muerto a la vieja vida y resucitado para caminar en novedad. Gálatas capítulo 3, verso 27, dice que quienes fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, es decir, asumen una nueva identidad, una nueva pertenencia y un nuevo propósito. Hechos capítulo 2, verso 38, vincula el bautismo con arrepentimiento, perdón y promesa del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, recuerda que el Espíritu sella a quienes han creído, garantizando la herencia futura. Todo esto nos muestra que el bautismo mira en dos direcciones a la vez. Hacia atrás, reconociendo la obra ya hecha por Cristo, y hacia adelante, comprometiéndonos a vivir como discípulos. Segundo, criterios bíblicos y prácticos para discernir si debo bautizarme de nuevo. No estamos hablando de repetir un rito por inseguridad o por presión social, sino de evaluar con honestidad a la luz de la palabra. Te propongo una guía en pasos sencillos. 1. Convicción del Evangelio. Pregúntate si hoy comprendes y abrazas el Evangelio tal como lo presenta el Nuevo Testamento, la persona y obra de Jesús, su muerte por nuestros pecados y su resurrección para nuestra justificación. Si cuando te bautizaste no había fe en Cristo ni entendimiento básico del Evangelio, considera seriamente el bautismo como creyente. 2. Arrepentimiento real y fe viva. El patrón que vemos es creer y ser bautizado. Si hoy hay arrepentimiento genuino y fe consciente, el bautismo es la respuesta de obediencia. 3. Intención y marco de tu bautismo anterior. Si tu bautismo fue realizado en un contexto cristiano que confesaba la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu, y tu intención, aunque inmadura, fue obedecer a Jesús, muchas iglesias lo reconocen como válido, llamándote a confirmar públicamente tu fe y a vivir en discipulado. Si el acto anterior ocurrió en un grupo que negaba el señorío de Cristo o el Evangelio bíblico, o fue meramente social sin confesión de fe, entonces el bautismo como creyente es un paso sano y claro. 4. Testimonio y comunidad. El bautismo es público. No caminamos la fe en soledad. Habla con líderes maduros, expón tu historia, recibe consejo y deja que la iglesia te acompañe en el proceso. Hechos siempre muestra comunidad alrededor de las aguas. 5. Paz de conciencia. Dios no violenta la conciencia, la ilumina. Si más allá de las opiniones ajenas tienes paz al obedecer hoy con entendimiento y tu comunidad te acompaña, da el paso. Colosenses capítulo 3, verso 15, habla de la paz de Cristo gobernando el corazón. Tercero, escenarios concretos para que lo aterrices sin confusión. Escenario 1. Fuiste bautizado de bebé y hoy has creído en Cristo. Tienes dos rutas legítimas. Ruta A. Haces una pública profesión de fe y confirmas ante la iglesia aquello que recibiste como promesa cuando eras pequeño. Ruta B. Pides el bautismo como creyente, porque deseas responder personalmente como en hechos, con fe y arrepentimiento, ya conscientes. En ambos casos, lo central es que hoy vivas lo que confiesas y te integres al discipulado. Escenario 2. Fuiste bautizado de adulto, pero sin entender el Evangelio ni confesar a Jesús como Señor. Si ahora has creído de verdad, el bautismo como creyente es una respuesta coherente y bíblica. Escenario 3.
Tu bautismo ocurrió en una ceremonia meramente cultural, sin fe ni comunidad cristiana que cuidara tu vida. El llamado del Nuevo Testamento es claro: cree en el Señor Jesús y sé bautizado, integrado a su pueblo. Escenario 4. Fuiste bautizado hace años con la fórmula que cita Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero hoy abrazas con fuerza la convicción de bautizar en el nombre de Jesucristo. Recuerda lo esencial que enseñamos antes: la salvación no descansa en sílabas, descansa en Cristo. Si aquel bautismo se hizo en la fe cristiana, descansa en la fidelidad de Dios. Si aún así tu conciencia clama por obedecer ahora según el patrón apostólico que has entendido, conversa con tus pastores y decide con paz y sin despreciar lo que Dios ya ha obrado. Cuarto, ¿cómo vivir después del bautismo? El bautismo no es una meta de llegada, es una línea de partida. Mateo capítulo 28, verso 20, coloca la vida bautismal dentro de un proceso de enseñanza continua. Para hacerlo práctico, aquí tienes compromisos esenciales. 1 palabra cada día. Alimenta tu fe leyendo y meditando las Escrituras. Empieza por los Evangelios y Hechos, sigue con Romanos y Gálatas. La fe se fortalece escuchando la palabra. 2. Oración constante y sencilla. Habla con Dios con honestidad, presenta tus cargas, agradece, intercede por otros. Hechos muestra una iglesia que respira oración. 3. Comunidad intencional. No camines solo. Busca una iglesia bíblica donde puedas aprender, servir y rendir cuentas. Hechos capítulo 2, versos 42 al 47, dibuja una comunidad que persevera en la enseñanza, en la comunión y en el partimiento del pan. 4. Obediencia práctica. La fe se ve en la vida diaria. Perdona, pide perdón, practica la generosidad, trabaja con integridad, huye del pecado. Romanos capítulo 12. Te dará una brújula para el día a día. 5. Misión y testimonio. Cuenta lo que Cristo hizo en ti. El bautismo te envía. Hechos capítulo 1, verso 8. Recuerda que recibimos poder para ser testigos. 6. Perseverancia en pruebas. La vida en Cristo incluye luchas. Santiago capítulo 1. Anima a ver las pruebas como oportunidades de crecimiento. Cuando tropieces, vuelve a levantarte, busca ayuda, camina en luz. 5. Preguntas guía para padres y familias sobre sus hijos. Si estás criando en la fe, ora, enseña la palabra en casa y observa señales de convicción personal. 1. Tu hijo o hija puede articular con sus palabras quién es Jesús y qué hizo por él o ella. 2. Muestra pesar por el pecado y deseo de obedecer. 3. Tiene preguntas no meramente teóricas, sino nacidas del corazón. 4. Anhela identificarse con Cristo y su iglesia. Cuando estas señales aparecen, conversa con tus pastores y avanza con sabiduría. Si tu tradición practica una presentación o bendición de niños, hazla con gozo como acto de consagración y acompaña el proceso hasta que el niño abrace la fe y pida las aguas con entendimiento. 6. ¿Qué cuidar para que el bautismo sea bíblico y hermoso? 1. Enseñanza previa. Asegúrate de que quien va a bautizarse entiende el Evangelio y el significado del acto. 2. Confesión pública. Que la persona exprese su fe en Jesús con sencillez y claridad. 3. Invocación del nombre de Jesucristo. Como vimos, la Iglesia Apostólica bautizaba en su nombre, proclamando su señorío y su obra. 4. Integración a la vida de la Iglesia. Después del bautismo, acompaña con discipulado, consejería y oportunidades de servicio. 5. Memoria viva. Anota la fecha, guarda el testimonio y vuelve a él en tiempos difíciles como recordatorio de la gracia de Dios. 7. Cuando no es sabio apresurar el bautismo. Si hay confusión doctrinal seria, si la motivación es solo quedar bien ante otros, si la persona rechaza toda forma de acompañamiento y comunidad, conviene esperar, enseñar, orar y discernir con paz. El Nuevo Testamento une fe, arrepentimiento y vida en comunidad,
y eso merece cuidado y tiempo. Parte 4. Objeciones comunes, presiones familiares, falta de acceso a una iglesia y la unidad entre cristianos. Entremos ahora en el terreno donde más dudas aparecen en la vida real. No estamos en un aula teórica, estamos en casas, trabajos y barrios concretos donde la familia opina, donde a veces no hay una iglesia cerca, donde existen tradiciones distintas y donde surgen preguntas difíciles. Vamos a abordarlas con una guía amplia, bíblica y pastoral, para que camines con convicción y paz. Primera objeción: el bautismo me salva por sí mismo. La Escritura nos muestra que la salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, afirma que es don de Dios, no resultado de obras. El bautismo es obediencia y señal, no es una varita mágica. Cuando Pedro predica en Hechos capítulo 2, verso 38, une arrepentimiento, bautismo y promesa del Espíritu, y lo hace dentro de la fe en Jesús, no como un acto aislado. Por eso, si alguien se bautiza sin fe, el agua no transforma el corazón. Lo que transforma es el encuentro con Cristo y la obra del Espíritu. El bautismo confiesa públicamente esa realidad y la sella en comunidad. Segunda objeción: el ladrón en la cruz no se bautizó y fue salvo. Este relato es conmovedor y verdadero. Jesús asegura al hombre arrepentido que estará con él en el paraíso, y eso muestra que la gracia de Dios no está encadenada a circunstancias imposibles. Si no hay posibilidad, Dios es soberano y salva al que cree. Sin embargo, cuando sí hay posibilidad, la fe obediente sigue el camino que el Señor ordenó. El ladrón no es una excusa para la desobediencia, es un consuelo para la imposibilidad. Tercera objeción: fui bautizado de bebé en contexto católico. ¿Tengo que bautizarme otra vez? Respira y ordenemos. 1. Dios mira el corazón. 2. Pregunta por la fe actual, la comprensión del Evangelio y el deseo de obedecer a Jesús hoy. 3. Muchas tradiciones cristianas llaman a confirmar públicamente la fe recibida en la infancia. Otras animan al bautismo como creyente para confesar de manera consciente. Si fuiste bautizado de bebé y hoy abrazas el Evangelio con claridad, puedes caminar dos rutas legítimas: confirmación pública de fe o bautismo como creyente, según te guíe la palabra y te acompañe tu comunidad. Lo esencial es que hoy vivas lo que el bautismo significa y que tu conciencia esté en paz delante de Dios. Cuarta objeción: me bauticé de adulto pero no entendía el Evangelio. El patrón del Nuevo Testamento es creer y luego bautizarse. Si aquel acto fue meramente social, sin fe en Cristo ni arrepentimiento, el bautismo como creyente es un paso sano. Si hubo fe genuina, aunque inmadura, conversa con líderes maduros, discierne con serenidad y evita decisiones por ansiedad o por presión. La meta no es reparar un hechizo mal dicho, la meta es alinear tu vida con la verdad de Cristo. Quinta objeción: la fórmula. ¿Importa la frase exacta? Ya lo hemos profundizado, pero conviene subrayarlo. La Iglesia Apostólica bautizaba en el nombre de Jesucristo, y esa práctica es coherente con el mandato de Mateo capítulo 28, verso 19, porque el nombre en singular concentra la obra de Padre, Hijo y Espíritu. Si en tu pasado se usó la confesión trinitaria con genuina fe, descansamos en la fidelidad de Dios. Si hoy puedes hacerlo invocando explícitamente el nombre de Jesús, caminas en el patrón apostólico que pone el foco en el señorío de Cristo. Sexta objeción: el modo inmersión o aspersión. El lenguaje bíblico de ser sepultados con Cristo y resucitar con Él, como enseña Romanos capítulo 6, sugiere con fuerza la inmersión por su riqueza simbólica. Dicho esto, el poder no está en la profundidad del agua, sino en la fe y obediencia del corazón. En contextos de enfermedad, escasez de agua o riesgo, una aplicación prudente de agua con enseñanza clara puede ser pastoralmente responsable. Siempre que sea posible, la inmersión comunica de manera luminosa el Evangelio. Séptima objeción: puedo bautizarme a mí mismo.
El bautismo en el Nuevo Testamento es siempre un acto comunitario. Hay alguien que bautiza y una iglesia que da testimonio, porque no nacemos a la fe para vivir en soledad, nacemos a un cuerpo. El bautismo casero, sin comunidad, sin testimonio, sin cuidado pastoral, empobrece la señal y nos aísla de aquello a lo que el bautismo apunta, la vida en el pueblo de Dios. Si la distancia o la falta de iglesias te complican, más abajo te doy un camino práctico. Octava objeción: ¿y si mi familia me presiona para bautizar al bebé o para no bautizarme como creyente? Este tema duele y por eso necesita sabiduría. 1. Honra a tu familia con respeto, escucha sus razones y agradece el amor que te expresa. 2. Explica con calma lo que has visto en la palabra sobre fe, arrepentimiento y bautismo. 3. Pide tiempo para orar y decidir delante de Dios. 4. Busca acompañamiento pastoral que pueda conversar con tu familia si es posible. 5. Evita confrontaciones donde se pierda el amor. La verdad bíblica se sostiene sin gritos. Si eres padre o madre y tu familia insiste en un bautismo infantil sin que haya fe ni comunidad que acompañe, considera una presentación y consagración del niño, orando y comprometiéndote a criarlo en la palabra. Y cuando el niño entienda el Evangelio y desee obedecer, que pida las aguas con convicción. 9ª objeción: ¿y si no tengo una iglesia cerca o no puedo asistir? Aquí la realidad pesa. Hay zonas rurales, trabajos con horarios difíciles, situaciones de salud o contextos de riesgo. Para estos casos propongo una ruta en fases. 1. Fundamento. Fortalece tu vida en la palabra y en la oración. 2. Comunidad mínima. Identifica creyentes cercanos, aunque sean pocos, con quienes puedas reunirte, leer la Biblia y orar. 3. Acompañamiento a distancia. Muchas iglesias bíblicas acompañan procesos por medios digitales, ofrecen enseñanza, entrevistas pastorales y pueden coordinar visitas o eventos periódicos de bautismo. 4. Planeación responsable. Si una iglesia de sana doctrina puede desplazarse 1 o 2 veces al año para servir a un grupo, organízate, reúne testimonios de fe, enseña previamente y celebra el bautismo de forma ordenada, pública y segura. 5. Integración progresiva. Aunque no tengas una congregación a la vuelta de la esquina, busca vincularte a la vida de una iglesia que te cuide, aunque sea con encuentros menos frecuentes. El bautismo no te deja suelto, te introduce en una familia. 10ª objeción: ¿qué hacer cuando hay prácticas distintas entre iglesias cercanas? La unidad cristiana se resiente cuando absolutizamos las formas y minimizamos el Evangelio. Marcos capítulo 9, versos 38 al 41, muestra a Jesús corrigiendo un celo excluyente. La regla de oro aquí es doble. 1. Firmeza en lo esencial. La salvación por gracia mediante la fe, la centralidad de Cristo, la autoridad de la Escritura, la realidad del Espíritu, la vida de santidad. 2. Caridad en lo secundario, modos y tiempos del bautismo, siempre que se mantenga la fidelidad bíblica. La división por forma, cuando hay acuerdo en el Evangelio, empobrece el testimonio ante el mundo. Guía práctica para decisiones difíciles, un camino paso a paso que puedes aplicar hoy mismo. 1. Convicción bíblica. Lee Mateo capítulo 28, Hechos capítulos 2, 8, 10 y 19, Romanos capítulo 6 y Gálatas capítulo 3. Escribe en tus palabras qué entiendes que Dios te pide. 2. Oración específica. Pide claridad, valentía y paz. 3. Consejo sabio. Busca a un pastor o líder maduro de sana doctrina, comparte tu historia y recibe guía. 4. Testimonio claro. Si vas a bautizarte como creyente, prepara un breve testimonio donde confieses quién es Jesús para ti, cómo te llamó y por qué deseas obedecer. 5. Comunidad presente. Asegura que el bautismo sea público, con testigos y cuidado pastoral. 6. Vida nueva. Planifica tus próximos pasos, estudio bíblico, servicio, acompañamiento, metas de santidad. 7. Memoria y misión.
Anota la fecha y el lugar y decide a quién le compartirás el Evangelio en las próximas semanas, porque el bautismo envía. ¿Cómo mantener la unidad cuando familiares o amigos eligieron caminos distintos? 1. Reconoce la obra de Dios donde hay fe en Cristo y fruto de arrepentimiento. 2. Evita juzgar ligerezas. 3. Conversa con escritura en mano y amor en el tono. 4. Celebra juntas lo esencial, la mesa, la oración, la misión a los necesitados. 5. Recuerda que el mundo reconocerá a los discípulos por el amor, como enseña el Evangelio de Juan. Defender la verdad no exige herir, exige claridad humilde. Casos límite y respuestas breves para no dejar cabos sueltos. 1. Personas con discapacidad cognitiva que desean bautizarse. Discierne con la familia y líderes si hay comprensión básica y deseo sincero de seguir a Jesús. Si lo hay, bautiza con gozo y adapta la enseñanza. 2. Quienes temen al agua por traumas. Acompaña terapéuticamente, enseña con paciencia, ofrece lugares seguros y apoyo cercano. 3. Personas en contextos de persecución. Evalúa riesgos, considera espacios discretos, mantén la comunidad informada y sostén en oración. 4. Migrantes y trabajadores itinerantes. Conecta con iglesias en sus rutas, usa cartas de recomendación pastoral y mantén vínculos digitales de discipulado. 5. Adolescentes que piden bautismo. Observa señales de fe y perseverancia, conversa con sus padres y si hay madurez suficiente, acompaña el paso y el crecimiento posterior. Volvamos a la brújula central para que nada de esto se convierta en debate árido. 1. El bautismo declara públicamente que perteneces a Cristo. 2. La práctica apostólica en hechos al bautizar en el nombre de Jesucristo ofrece un modelo claro y centrado en el señorío del Hijo. 3. La vida después del bautismo es el verdadero examen. Perseverar en la enseñanza, en la comunión, en la oración y en la misión. 4. La caridad cristiana protege la unidad cuando hay matices en la forma, siempre que el corazón del Evangelio esté intacto. Parte 5. Preparación bíblica y práctica para una celebración de bautismos paso a paso, clara, profunda y aplicable. Empecemos con una idea sencilla que ordena todo lo demás. Un bautismo bien preparado comienza mucho antes del agua. Comienza en el corazón, con enseñanza fiel, acompañamiento pastoral y una comunidad que abraza a la persona que dará este paso. Aquí tienes un camino completo, pensado para que puedas aplicarlo en tu iglesia, en tu grupo pequeño o incluso en contextos donde no hay una congregación cercana, pero sí fe, orden y cuidado. Fundamentos que toda persona candidata debe comprender antes del bautismo. 1. El Evangelio en una frase clara. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ahora es Señor. Por eso me arrepiento, creo y le sigo. 2. El significado del bautismo. Unión con Cristo en su muerte y resurrección. Señal pública de arrepentimiento y fe. Entrada visible a la comunidad del pueblo de Dios. 3. El nombre invocado. La Iglesia Apostólica bautizaba en el nombre de Jesucristo porque en ese nombre está la autoridad del Padre y la obra del Espíritu. 4. La vida después del agua. Discipulado continuo, obediencia práctica y misión cotidiana. 5. La paz de conciencia. No, el valor del bautismo no está en una fórmula mágica ni en la cantidad de agua. Está en la fe viva en Cristo y en la obediencia al mandato del Señor. Itinerario de preparación en 3 encuentros previos, fácil de reproducir. 1. Encuentro de Evangelio y testimonio. Se abre el texto de Romanos capítulo 10, versos 9 al 10. Se explica qué es confesar a Jesús como Señor y creer de corazón, y cada candidato cuenta cómo llegó a la fe. Se aclaran dudas esenciales: ¿quién es Jesús? ¿Qué es el pecado? ¿Por qué la cruz? ¿Qué significa gracia? 2. Encuentro de bautismo y vida nueva. Se estudia Romanos capítulo 6, versos 3 al 5, Gálatas capítulo 3, verso 27 y Hechos capítulo 2.
verso 38. Se explica el significado de la inmersión. Se resuelven objeciones y se conversa sobre tentaciones comunes después del bautismo, hábitos de palabra y oración, comunidad y servicio. 3. Encuentro de práctica y logística. Se detalla el orden de la celebración, el testimonio público, la invocación del nombre de Jesucristo, la vestimenta, la entrada y salida del agua, los roles del equipo, la seguridad y el cuidado pastoral al final. Discernimiento pastoral individual, breve pero serio. 1. Claridad del Evangelio y de la fe personal. El candidato articula con sus palabras quién es Jesús y por qué quiere obedecerlo. 2. Señales de arrepentimiento, no perfección, sí una dirección nueva, cambio de hábitos, reconciliaciones buscadas, deseo de santidad. 3. Fruto básico de comunidad. El candidato está dispuesto a aprender, a ser acompañado y a servir. 4. Paz de conciencia. La persona decide sin presión, con gozo y con convicción. Diseño del testimonio público, simple y poderoso. Se recomienda un testimonio de 2 a 3 minutos que responda 3 preguntas. 1. ¿Quién era yo antes de entender el Evangelio, pecados o vacíos en términos sobrios y veraces? 2. ¿Cómo me encontró Cristo? La palabra, una conversación, una situación límite, un proceso. 3. ¿Por qué me bautizo hoy? Obediencia a Jesús, gratitud por su perdón, decisión de seguirle. Ensáyalo en voz alta, sin tecnicismos y con un final que honre a Cristo. Orden del servicio de bautismos, del principio al final, para que nada quede suelto. 1. Bienvenida y propósito. El líder explica en pocas frases qué es el bautismo según la Biblia y recuerda que no salva por sí mismo, que confiesa públicamente a Cristo. 2. Lectura bíblica breve. Romanos capítulo 6, versos 3 al 5, o Hechos capítulo 2, verso 38. 3. Testimonios. 2 o 3 personas comparten lo preparado. 4. Oración de gratitud e intercesión por los candidatos y por los presentes que todavía no han creído. 5. Instrucción práctica delante de todos. Cómo entrar y salir del agua. Dónde mirar. Cómo doblar las rodillas si es necesario. Cómo tapar la nariz si se desea. 6. Momento del bautismo. El ministro pregunta al oído o en voz clara según el contexto: ¿confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador y te comprometes a seguirle todos los días de tu vida? Al responder afirmativamente, el ministro declara sin usar comillas, según la práctica apostólica: en el nombre de Jesucristo te bautizo, y procede a sumergir y levantar a la persona. 7. Breve oración al salir del agua: que el Señor te fortalezca por su Espíritu para caminar en novedad de vida. 8. Canto o expresión de alabanza centrada en Cristo. 9. Palabra final de llamado. Si hoy entendiste el Evangelio, acércate a conversar, hay lugar para ti. 10. Anuncio de próximos pasos, grupos de discipulado, lectura bíblica, oportunidades de servicio, acompañamiento pastoral. Logística, seguridad y pudor, detalles que cuidan a las personas y honran al Señor. 1. Agua limpia y temperatura adecuada, especialmente si hay personas mayores o niños. 2. Vestimenta modesta y oscura para evitar transparencias, camisetas y pantalones deportivos, toallas y mantas disponibles. 3. Equipo de apoyo, 2 personas dentro del agua y 2 fuera, listos para asistir y sostener. 4. Accesos y salidas seguras, pisos antideslizantes, pasamanos si es posible, señalización clara. 5. Salud y excepciones. Si una persona tiene movilidad reducida, pánico al agua o condición médica, evalúen alternativas que mantengan la señal y cuiden a la persona, sin convertir la excepción en regla. 6. Protección de la niñez, presencia de padres o tutores, consentimiento informado, entrevistas previas y acompañamiento posterior. Invocar el nombre de Jesucristo con claridad teológica y reverencia.
La declaración puede formularse sin comillas y con estas ideas centrales unidas en una sola frase: hoy, en obediencia al Señor y conforme al testimonio de la Iglesia Apostólica, te bautizo en el nombre de Jesucristo para testimonio público de tu fe, en la autoridad que Él recibió del Padre y en la obra del Espíritu que te sella para vida nueva. No es un conjuro, es una confesión pública de realidades espirituales que Dios ya ha obrado en Cristo. Guía para contextos con acceso limitado a una iglesia. 1. Núcleo mínimo de comunidad. Reúnan al menos a 2 creyentes maduros que acompañen y den testimonio. 2. Enseñanza previa fiel. Usen los 3 encuentros propuestos, aunque sea por medios digitales. 3. Reconocimiento pastoral a distancia. Un pastor o equipo avala y guía el proceso, entrevista a la persona y al núcleo que acompañará. 4. Celebración sencilla y pública, en un río, piscina o depósito seguro, con lectura bíblica, testimonio, invocación del nombre de Jesucristo y compromiso de discipulado posterior. 5. Integración continua, reuniones periódicas de palabra y oración, y vínculo con una iglesia que cuide a la persona bautizada. Seguimiento de las primeras semanas, donde se afirma lo sembrado. 1. Reunión de bienvenida para todos los recién bautizados, repaso de fundamentos, preguntas abiertas y oración. 2. Plan de lectura del Nuevo Testamento, empezando por Juan, Hechos y Romanos, con acompañamiento semanal. 3. Mentoría 1 a 1 por un periodo establecido, oraciones breves, revisión de avances, apoyo en tentaciones. 4. Paso inicial de servicio, tareas sencillas que afiancen el sentido de pertenencia, hospitalidad, logística, apoyo en oración. 5. Memoria y misión. Cada persona escribe su testimonio completo y ora por al menos 3 personas a las que compartirá el Evangelio durante las próximas semanas. Preguntas y respuestas breves para talleres o grupos pequeños, útiles antes y después de las aguas. 1. ¿El bautismo me hace cristiano? Respuesta. Me convierte en cristiano la fe en Cristo. El bautismo lo proclama y lo sella en comunidad. 2. Si caigo en pecado después del bautismo, ¿debo bautizarme de nuevo? Respuesta. La respuesta bíblica es arrepentimiento, confesión, restauración y perseverancia. El bautismo no se repite como si borrara una pizarra. La sangre de Cristo limpia al que vuelve a Él. 3. ¿Y si mi familia se opone? Respuesta. Honra, explica, ora, busca acompañamiento pastoral, considera una presentación del niño si la presión es por bautismo infantil y espera el tiempo de Dios para que la verdad sea comprendida sin división innecesaria. 4. ¿Puede un adolescente bautizarse? Respuesta. Sí, si hay comprensión básica del Evangelio, señales de arrepentimiento y disposición a ser discipulado, en acuerdo con sus padres y líderes. 5. ¿Qué pasa si tengo miedo al agua? Respuesta. Acompáñate, ensaya fuera del momento, usa apoyos y toma el tiempo necesario. El Señor no te empuja, te guía. Errores comunes que conviene evitar y cómo corregirlos. 1. Convertir el bautismo en un evento social sin enseñanza, solución, priorizar los encuentros previos y el discipulado. 2. Pelear por la fórmula y olvidar la fe, solución, invocar el nombre de Jesucristo con claridad y al mismo tiempo afirmar la revelación del Padre y del Espíritu. 3. Descuidar la seguridad y la modestia, solución, planificar logística, rol del equipo y vestimenta. 4. Abandonar al nuevo creyente, solución, plan de seguimiento desde el primer día. 5. Presionar conciencias, solución, dar tiempo, enseñar y orar. Dios ama la obediencia voluntaria. Si todo esto lo llevas a la práctica, tu celebración de bautismos no será solo un hermoso momento, será una puerta real hacia una vida de discipulado. Verás fe sencilla, lágrimas de gratitud, reconciliaciones pendientes que se resuelven y el gozo de una comunidad que entiende que el bautismo no es la meta, es el inicio.